Cuando pensamos en Roberto Gómez Bolaños, lo primero que se nos viene a la mente no es el lujo, ni las mansiones, ni el dinero. Pensamos en un niño huérfano viviendo dentro de un barril, en un traje remendado, en la ternura de alguien que no tenía nada, pero lo compartía todo. Durante décadas, el Chavo del Ocho nos enseñó valores simples: la honestidad, la amistad, la humildad. Y por eso, para millones de mexicanos y latinoamericanos, Chespirito siempre fue sinónimo de sencillez. Pero detrás de esa imagen tan querida, existía otra realidad que casi nadie veía. Porque mientras sus personajes vivían con lo mínimo, Roberto Gómez Bolaños construyó uno de los imperios más grandes y rentables de la historia de la televisión en español. Un imperio que incluyó mansiones frente al mar, autos de lujo, arte, propiedades millonarias y un nivel de vida reservado para muy pocos. Tras su muerte, en 2014, muchos de esos lujos quedaron vacíos, abandonados o envueltos en disputas familiares, que contrastan dolorosamente con el mensaje que él transmitió en pantalla. Hoy no vamos a juzgar ni a exagerar. Hoy vamos a contar con respeto y contexto la historia de los lujos absurdos que Chespirito dejó atrás y que, irónicamente, nadie supo qué hacer con ellos. Roberto Gómez Bolaños nació el 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México, en una familia donde el arte era parte de la vida diaria. Su padre fue ilustrador y pintor, y su madre también se dedicó a la pintura, algo que influyó profundamente en su sensibilidad creativa desde muy joven. Aunque inició estudios de ingeniería mecánica en la UNAM, pronto se dio cuenta de que su verdadero talento no estaba en los planos ni en los cálculos, sino en las palabras. En la década de los 50 comenzó a trabajar como redactor publicitario, un oficio que le enseñó a entender al público, el humor y el poder de las ideas bien construidas. Ese talento lo llevó a escribir para algunos de los comediantes más importantes de la televisión mexicana durante los años 60. Fue en esa etapa cuando recibió el apodo de Chespirito, una adaptación de Pequeño Shakespeare, como reconocimiento a su capacidad para crear historias simples, pero profundamente efectivas. El gran cambio llegó a finales de esa década, cuando obtuvo su propio espacio en televisión. Primero apareció el Chapulín Colorado y poco después nació el Chavo del Ocho, un personaje que marcaría para siempre la cultura popular de México y de toda América Latina. Lo que comenzó como comedia se convirtió en un fenómeno global. Sus programas se transmitieron durante décadas en más de 90 países, alcanzando audiencias históricas y generando un impacto cultural que muy pocos artistas han logrado. Roberto Gómez Bolaños falleció en 2014, dejando un legado que va mucho más allá de la risa, y una vida llena de contrastes que solo empezarían a salir a la luz después de su muerte. Cuando la gente piensa en Roberto Gómez Bolaños, casi nunca lo imagina hablando de contratos, porcentajes o cifras millonarias. Pero detrás de la comedia sencilla y los personajes humildes existía una estructura económica enorme, construida durante más de 4 décadas. El primer dato que ayuda a entender la magnitud de su imperio es la duración de su éxito. El Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado no fueron programas pasajeros. Se produjeron alrededor de 1,300 episodios que se retransmitieron de forma constante durante más de 40 años, en más de 90 países. Cada repetición seguía generando ingresos, incluso décadas después de haber sido grabada. Según estimaciones del mercado televisivo, cada episodio llegó a generar alrededor de $1,3 millones a lo largo de su vida útil, sumando transmisiones, derechos internacionales y paquetes de programación. No era dinero inmediato, sino acumulativo, sostenido por el tiempo y la audiencia. A eso se añadió una de las máquinas más rentables del entretenimiento, el licenciamiento. Juguetes, útiles escolares, caricaturas animadas, videojuegos y todo tipo de productos oficiales generaban aproximadamente $24 millones anuales, solo en derechos de uso de imagen. Chespirito no era solo un programa, era una marca global. Las cifras sobre su fortuna total varían mucho porque no todo el dinero estaba a su nombre de forma directa. Algunas estimaciones hablan de un valor global de marca que llegó hasta $1,7 millones, mientras que su patrimonio personal líquido al momento de su muerte se calculaba en alrededor de $50 millones. La diferencia es clave. Una cosa era lo que valía el imperio y otra lo que él tenía disponible como individuo.
En 2006, como parte de su planificación financiera, Bolaños realizó una donación en vida de $1 millón a cada uno de sus 6 hijos, buscando garantizar estabilidad futura y evitar conflictos. Aún así, el tamaño del patrimonio haría inevitable la disputa. Lo más importante es entender que Roberto Gómez Bolaños no fue un actor asalariado, fue productor, creador y socio estratégico. Supo negociar su posición dentro de la televisión mexicana y asegurarse un control poco común sobre su obra. Así, mientras en pantalla defendía la humildad y la solidaridad, fuera de ella construyó uno de los imperios más sólidos y duraderos de la televisión en español. Un contraste que, con el tiempo, se convertiría en el origen de muchos de los conflictos que vendrían después. Cuando las cámaras se apagaban y el público dejaba de ver al niño del barril, Roberto Gómez Bolaños regresaba a una realidad muy distinta. Una vida privada marcada por residencias que poco tenían que ver con la vecindad humilde que lo hizo famoso. La propiedad más emblemática fue conocida como Villa Florinda, ubicada en el exclusivo complejo náutico Isla Dorada, en Cancún. Esta mansión no fue un simple capricho, sino un refugio pensado para sus últimos años de vida, especialmente por razones de salud, ya que el clima y la baja altitud ayudaban a aliviar sus problemas respiratorios. La casa destacaba por su estilo neoclásico hispano-mexicano y por sus dimensiones imponentes. Contaba con varios niveles, amplios jardines, piscina, áreas de descanso, espacios diseñados para recibir visitas y, como símbolo máximo de estatus, un muelle privado con acceso directo a la laguna. Era un lujo silencioso, reservado solo para su círculo más cercano. Pero Cancún no era su único hogar. En la Ciudad de México, Bolaños vivía en una residencia ubicada en la Colonia del Valle, una zona tradicional y elegante de la capital. A diferencia del aire caribeño de Villa Florinda, esta casa reflejaba un gusto más clásico y nostálgico, con una arquitectura inspirada en el Art Deco europeo de mediados del siglo XX. El interior estaba lleno de detalles personales, muebles de madera fina, vitrales, objetos antiguos y obras de arte pintadas por su propio padre. Más que una mansión ostentosa, era un espacio cargado de memoria, donde la historia familiar y el éxito profesional se encontraban en silencio. El contraste era inevitable. Mientras millones lo identificaban con la pobreza digna del chavo, en la vida real, Chespirito habitaba espacios que representaban lo más alto de la élite mexicana, no como una provocación, sino como una consecuencia directa de décadas de éxito absoluto. Y sería precisamente ese contraste el que, tras su muerte, transformaría estas mansiones en símbolos de un lujo tan grande, que terminó quedándose vacío. Aunque sus personajes nunca tuvieron nada, en la vida real, Roberto Gómez Bolaños se movía en un mundo donde el lujo no se exhibía, pero sí existía. No era un hombre de excentricidades públicas, sino de comodidades bien pensadas y objetos con valor simbólico. En el ámbito automotriz, el contraste era evidente. Mientras en la ficción se asociaba a vehículos modestos, en su vida privada conservó piezas que hoy son consideradas verdaderas joyas. Uno de los ejemplos más conocidos es el Volkswagen Safari de los años 70, un vehículo que con el tiempo se transformó en objeto de colección, no solo por su rareza, sino por su vínculo directo con la historia de la televisión mexicana. Con el paso de los años, el nivel de vida se mantuvo. Tras su fallecimiento, su esposa continuó utilizando vehículos de alta gama, reflejo de que el estándar multimillonario no desapareció con él, sino que formaba parte de una estructura mucho más amplia. Pero el lujo de Chespirito no se limitaba a lo que rodaba por las calles. Para los desplazamientos largos, especialmente internacionales, existían registros de acceso a aeronaves ejecutivas de alto nivel. Viajar en jet privado no era un capricho, sino una herramienta lógica para alguien que manejaba compromisos, contratos y relaciones de alcance global. Dentro de sus residencias, el lujo adquiría un tono más íntimo. Uno de los objetos más valiosos era un piano de cola de principios del siglo XX. Una pieza antigua que no solo representaba riqueza material, sino un regalo cargado de significado personal. A su alrededor, las paredes se llenaban de arte, pinturas creadas por su propio padre, obras que mezclaban herencia familiar con valor cultural y económico. Estos detalles revelan una faceta poco conocida de Bolaños, no la de un millonario ostentoso, sino la de un hombre que rodeó su éxito de objetos con historia, memoria y prestigio. Un lujo silencioso, casi invisible para el público, pero muy real
Y como ocurriría después, muchos de esos bienes quedarían suspendidos en el tiempo, a la espera de que alguien decidiera qué hacer con ellos. La muerte de Roberto Gómez Bolaños, ocurrida en noviembre de 2014, no solo marcó el fin de una era en la televisión mexicana, también abrió una etapa silenciosa, compleja y profundamente incómoda alrededor de todo lo que había construido fuera de cámaras. Durante décadas, Chespirito fue visto como un símbolo de valores simples. Por eso, cuando falleció, muchos imaginaron que su legado material seguiría un camino ordenado y respetuoso. Pero la realidad fue muy distinta. Lo que debía ser un proceso de duelo se transformó rápidamente en un conflicto familiar que nunca terminó de resolverse. De un lado estaba Florinda Mesa, su esposa y compañera en los últimos años de su vida. Del otro, los 6 hijos que Roberto tuvo en su primer matrimonio. Las diferencias no tardaron en aparecer, especialmente cuando llegó el momento de decidir qué hacer con el patrimonio. Aunque existía un testamento, este no fue suficiente para evitar los desacuerdos. Los hijos cuestionaron las condiciones en las que el documento fue redactado, señalando que su padre ya se encontraba con la salud muy deteriorada. Florinda, por su parte, sostuvo que todo se hizo conforme a la voluntad de Bolaños y que muchas decisiones se tomaron para evitar que el patrimonio se diluyera con el paso del tiempo. El choque fue inevitable. Acusaciones cruzadas, declaraciones públicas y un distanciamiento que con los años solo se profundizó. La figura de Chespirito, que durante su vida logró unir generaciones enteras frente al televisor, terminó convertida en el centro de una división familiar. Uno de los símbolos más claros de este conflicto fue el destino de sus propiedades. Apenas semanas después de su fallecimiento, se anunció la intención de vender algunas de las residencias más importantes. Para algunos, fue una decisión práctica. Para otros, una traición a la memoria histórica de un ícono cultural. La más representativa de todas fue Villa Florinda en Cancún, o una mansión ubicada en una de las zonas más exclusivas del país, diseñada como refugio personal y pensada para el descanso y la tranquilidad. Sin embargo, tras la muerte de Bolaños, la casa quedó desocupada. Durante años, la propiedad permaneció en el mercado sin encontrar comprador. Y no fue por falta de valor económico, sino por todo lo que la rodeaba. El alto costo de mantenimiento, su diseño extremadamente personalizado y el peso simbólico de haber pertenecido a una figura tan querida hicieron que muchos inversionistas simplemente se alejaran. Con el tiempo, comenzaron a circular videos y rumores en internet. Algunos hablaban de abandono total, otros de deterioro extremo. La realidad es menos escandalosa, pero igual de melancólica. Una casa vacía, vigilada, limpia, pero sin vida. Un lugar detenido en el tiempo como si aún esperara el regreso de su dueño. Ese es el verdadero significado del lujo abandonado. No se trata de ruinas, sino de espacios que perdieron su razón de existir. Mansiones demasiado grandes para una ausencia demasiado profunda. Mientras tanto, el conflicto no se limitó a lo inmobiliario. También alcanzó los derechos de transmisión, la marca Chespirito y el control de su obra. En 2020, millones de personas se sorprendieron al ver desaparecer de la televisión los programas que habían acompañado su infancia. Un silencio repentino que evidenció que el abandono no solo era físico, sino también cultural. Para el público, fue una pérdida enorme. Para la familia, otro capítulo más de una historia que nunca logró encontrar equilibrio. Lo que durante décadas fue un patrimonio compartido por el mundo, quedó atrapado en negociaciones, contratos y heridas personales. Así, el contraste se volvió imposible de ignorar. El hombre que enseñó a compartir incluso cuando no se tiene nada, dejó atrás una fortuna que nadie logró compartir en paz. El creador de personajes que hablaban de unión terminó rodeado de bienes que solo generaron distancia. Este capítulo no es una acusación ni una toma de partido. Es el retrato de una realidad incómoda. El éxito absoluto no garantiza armonía. Y el dinero, lejos de resolverlo todo, a veces complica lo que parecía simple. Las mansiones siguen ahí. Los objetos siguen existiendo. El nombre de Chespirito sigue teniendo valor. Pero el corazón de ese imperio, ese que vivía en la risa y en la gente, quedó suspendido en un silencio que todavía pesa. Y es precisamente desde ese silencio donde nace la pregunta más dura de todas. ¿Cómo algo que unió a millones terminó dividiendo a quienes estaban más cerca?
Al final de esta historia, cuando se apagan las luces y ya no quedan cifras que impresionar, lo que rodea a Roberto Gómez Bolaños es el silencio. Un silencio que no existía cuando sus personajes estaban al aire todos los días, acompañando comidas familiares, tardes de descanso y generaciones enteras de mexicanos. Porque durante décadas, Chespirito fue presencia constante. No importaba la edad, la clase social o el país, siempre había un episodio, una repetición, una frase que regresaba. Su obra no era solo entretenimiento, era rutina, memoria y refugio emocional. Y sin embargo, fuera de cámaras, el final fue muy distinto. Las mansiones que alguna vez representaron descanso, éxito y estabilidad, hoy permanecen vacías. Espacios enormes donde ya no hay risas, ni visitas, ni planes a futuro. El lujo, cuando pierde a la persona que le daba sentido, se transforma en algo frío, pesado, casi incómodo. Pero este abandono no ocurrió por falta de recursos, ocurrió por algo mucho más humano. Conflictos, heridas familiares, decisiones difíciles y una incapacidad colectiva de ponerse de acuerdo. El dinero no resolvió nada, al contrario, amplificó las diferencias. Quizá uno de los golpes más duros para su legado no fue material, sino cultural. Durante años, sus programas desaparecieron de la televisión, dejando un vacío extraño en millones de hogares. No fue solo la ausencia de un programa viejo, fue la sensación de que algo profundamente nuestro había sido desconectado sin aviso. De pronto, el niño del barril ya no estaba. El chapulín ya no aparecía para salvar el día. Y ese silencio fue más fuerte que cualquier mansión abandonada. Ahí es donde la ironía se vuelve imposible de ignorar. El hombre, que enseñó a compartir incluso cuando no se tiene nada, dejó atrás una fortuna que nadie logró compartir en paz. El creador de personajes que hablaban de unión, empatía y solidaridad terminó rodeado de bienes que se convirtieron en motivo de distancia. Pero sería injusto reducir toda su vida a ese final, porque más allá de los conflictos, de las propiedades vacías y de los pleitos legales, hay algo que sigue intacto: la risa, la memoria, el impacto cultural que ninguna disputa puede borrar. Chespirito no vive en Villa Florinda ni en ninguna casa de lujo. Vive en la gente que aprendió a reír sin burlarse, en quienes entendieron que la pobreza no quita dignidad y que la bondad no necesita dinero. Vive en frases simples, en silencios incómodos, en golpes mal dados y en abrazos que nunca llegaron, pero que todos entendimos. Los lujos pueden abandonarse, las mansiones pueden quedar vacías, el dinero puede dividir familias, pero hay legados que no se pueden vender, cerrar ni apagar con un contrato. La obra de Roberto Gómez Bolaños sigue viva porque nunca dependió del lujo, sino de algo mucho más poderoso: la conexión humana. Y mientras haya alguien que recuerde una escena, una risa o una lección escondida en la comedia, Chespirito seguirá estando presente. Tal vez ese sea el mensaje final de toda esta historia, que al final no importa cuánto se tenga, sino cuánto se deja en los demás.